multilateral como el Fondo no está preparada para trabajar. Uno podría seguir esta lista de lecciones que de la experiencia europea surgen para el diseño de nuestras políticas o para tomar posición sobre la institucionalidad financiera o la institucionalidad que nos damos para la cooperación entre nuestros países. Pero una vez que uno extiende esta lista, la hace más densa esta lista de lecciones, vienen las implicaciones para tomar política económica en este contexto, en el contexto en el que todas estas lecciones pueden servir hacia adelante, pero que ahora estamos en el campo de juego. Y estamos en el campo de juego enfrentando una realidad que ojalá los que tienen que resolver los problemas lo hagan de la forma más acertada, en los tiempos más adecuados, pero nosotros, cuando nos sentamos a diseñar y a poner en práctica las políticas, tenemos hoy en día los propios desafíos de atender nuestros problemas vinculados a nuestras sociedades, a nuestros ciudadanos, y accesoriamente un elemento de incertidumbre adicional que es qué eficacia van a tener las acciones que están tomando los responsables directos de solucionar estos problemas en sus países. Y permítanme aquí hacer una primera consideración que creo que debería servir de alerta y de mensaje para el diseño de política económica en nuestro país y en otros países de la región. Si nosotros nos creemos hoy que la experiencia de cómo atravesamos las circunstancias 2008-2009, que verdaderamente la región, nuestro país en particular, hizo un pasaje relativamente poco traumático por esa crisis y de rápida salida, y nos creemos que esa experiencia muestra que con las mismas condiciones de partida, o mejores, porque yo quiero ser sincero, hoy las condiciones de partida que hay en la región no son iguales que las del 2008, son un poco mejores que las del 2008 en la mayoría de los países, tanto en posiciones fiscales, en materia de endeudamiento, como en lo que se refiere a situaciones de balanza de pagos, y los procesos de crecimiento en curso son más sólidos y más intensos en algunos países de lo que eran en el 2008. El problema es que cuando tengamos que plantearnos el problema de reacción frente a la dificultad, nos vamos a encontrar con un cambio absolutamente fundamental. Y es que en el 2008-2009 hay una parte del éxito que nos atribuimos de estabilización de nuestras economías, que es el resultado de lo que hicieron los otros, en particular lo que hicieron los países industrializados. O sea, la reacción de política económica en el 2008 fue una reacción expansiva en la política fiscal, expansiva en lo monetario, e inyecciones de liquidez y atender problemas financieros que trataron de estabilizar sus economías. Esa respuesta de política económica es la que hizo más eficaz nuestras respuestas de política económica. Pero ese es el escenario en el cual vamos a tener que estar reflexionando sobre cómo mitigar efectos externos. Es un escenario diferente, porque vamos a tener políticas contractivas en lo fiscal y probablemente expansivas en lo monetario. Y contracciones fiscales nada despreciables, porque estamos hablando de desequilibrios fiscales y situaciones de insustentabilidad del endeudamiento público de gran magnitud. Yo quiero recordar los momentos más críticos en los que Uruguay tuvo que realizar fuertes ajustes de su política fiscal. Los desequilibrios fiscales alcanzaban 3 o 4 puntos del producto. Y siempre que se enfrentaban esas dificultades, se llegaba por la misma razón a políticas que nadie sabrá si eran óptimas o simplemente las únicas que se podía llevar adelante. Era muy simple. Finalizado el acceso al financiamiento no quedaba otra cosa que el ajuste. Bueno, acá el problema es que tenemos la suerte de estar en un caso en Europa donde va a haber más contemplación, va a ser menos solución de esquina en este sentido. Va a ser menos solución. Los déficits son mucho más importantes. Y pensar en un acortamiento rápido y un restablecimiento a mucha velocidad, muy rápida velocidad, de las situaciones de equilibrio en los países, puede provocar traumas políticos e ineficacia de los planes de restablecimiento de equilibrio muy importantes. Los tiempos importan. Creo que va a haber, en cierto sentido, mejores diseños temporales con más riesgos que los que normalmente se nos planteaba a los países que estábamos sujetos a programas de ajuste en el marco de la institucionalidad anterior, la que parecía suficiente, esa que llegaba el prestamista en última instancia que tenemos nosotros,
en los países, que era el Fondo Monetario Internacional, y básicamente proponía un plan de ajuste y respaldaba un plan de ajuste. En este caso yo tengo la impresión de que vamos a estar en un proceso un poco diferente que ese. Pero la eficacia de nuestras políticas va a tener que estar condicionada a la capacidad de estabilizar los problemas que haya en Europa, el mundo industrializado en general, y la forma en que esa solución de políticas en la práctica se lleve adelante va a estar definiendo cuál es la forma de intervención y cuál es la forma de reacción de nuestra política que tiene posibilidades de ayudar a nuestro bienestar. Y no es mecánico, primer comentario, no es mecánico lo del año 2008 y que vayamos a tener, aunque el escenario en los países emergentes sea el mejor, no va a ser exactamente igual de ninguna manera. Segunda reflexión sobre política económica, yo creo que hay una lección, sí que hemos aprendido y que yo creo que está más viva que nunca de la experiencia europea, y es que a falta de respuestas claras de prestamista en última instancia y a falta de financiamiento seguro en momentos difíciles, nuestros países están llamados a tener financiamiento precautorio de gran magnitud y líneas de crédito accesibles y contingentes para estar resguardados de tener que realizar cambios en las políticas económicas cuya única justificación es que no tengo financiamiento. Yo creo que esto es una cosa, no es porque Uruguay se haya preparado muy bien en este sentido que lo estoy diciendo, no trato de traer agua para ningún molino, es decir, simplemente el valor que tiene, la experiencia europea si algo dice es el valor de tener un endeudamiento bien perfilado, una duración promedio de la deuda adecuada, porque hay que ver en Europa lo que son las duraciones de la deuda, las duraciones promedio de la deuda de algunos de los países. Son menos de la mitad de duración promedio que el endeudamiento público uruguayo, con niveles de endeudamiento en relación al PIB que son 2, 3 y 4 veces los que tiene nuestro país. Entonces, claramente en este caso, el valor que tiene el disponer de herramientas financieras que aseguren la continuidad del marco de políticas es absolutamente fundamental. Y ahí lo que está haciendo la región y lo que está haciendo nuestro país, yo creo que es aumentar las instancias y fortalecer las instancias de cooperación, y eso es una buena reacción individual y colectiva de nuestros países. Venimos de fortalecer la CAF con 2 capitalizaciones en menos de 3 años. Venimos de aprobar, y esperamos que ocurra lo más rápidamente posible, una capitalización del BID. Estamos beneficiándonos de la ampliación de recursos en el Banco Mundial. Estamos, en nuestro caso, incorporándonos al Fondo Latinoamericano de Reservas y ahora creando una nueva institucionalidad, el Banco del Sur, y multiplicar instrumentos de financiamiento en este tiempo. En tiempos de posibles dificultades de financiamiento, yo creo que es de las reacciones, más allá de las individuales de cada país, del conjunto de decisiones de cooperación que tienen importancia decisiva. El capítulo de otras formas de cooperación y otras formas de ayudar a la reacción de políticas internas, creo que es menos auspicioso en la región, que es todo lo que tiene que ver con la cooperación para sostener y defender un comercio intenso y amplio entre nuestros países. Esa podría ser una herramienta muy importante. Yo ahí permítanme ser más cauto y quizás hasta encender una luz de alarma respecto a que en la región hay valoraciones muy distintas respecto al papel que podría tener la cooperación en materia comercial y el comercio y la intensificación de los vínculos comerciales entre los países para ayudarnos a resolver los problemas. Tenemos menos consenso, tenemos enfoques diferentes y cuidado, nos van a impactar eventualmente estas cosas de manera muy asimétrica y muy diferente si estas llegan a complicarse, como es posible que ocurra en el futuro. Quizás no un escenario dramático, pero con toda seguridad vamos a estar hablando en una buena parte de Europa y más allá de la evolución de los acontecimientos, de un ritmo de crecimiento para los próximos 5, 6 o más años, mucho más moderados que los paupérrimos resultados de crecimiento que tuvo nuestra región durante mucho tiempo. Esta es la realidad, este es el nuevo escenario. Y me parece que esto son, de algún modo, reflexiones y comentarios que tienen que ver con esto, los problemas del norte, las respuestas del sur que nos proponían
decir, bueno, los problemas del norte nos tienen que enseñar sobre cuidado con los diseños institucionales y cuidado con cuáles son los supuestos que se hacen para que esas formas institucionales funcionen, cómo se fijan finalmente las reglas para ayudar y no para dar respuestas mecánicas, y en tercer lugar, todo esto que tiene que ver con el contexto en el que van a operar las decisiones de política económica en nuestros países, no trivializar el problema. El que una vez hayamos hecho cosas que salieron bien, no quiere decir que lo mismo, repetido varias veces, tenga los mismos efectos. Y yo creo que los ciudadanos merecen que nosotros seamos en ese sentido mucho más analíticos, mucho más serios, mucho más preocupados por entender las cosas y ver cómo las políticas ayudan mejor a resolver los problemas, que solo sí las políticas pueden ayudar a resolver. Otras cosas las resuelven de manera más compartida toda la sociedad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ministro de Economía. Muchas gracias, distinguidos expositores. No sé, contador, si usted quiere aportar algo más. Sí, la verdad que las dos presentaciones han sido muy ricas. Yo haría 5 o 6 pildoritas que de alguna manera se recogen de ellas. La primera, yo creo que el euro nació mucho más como producto de las cancillerías que como producto de los ministerios de Economía. De haber sido lo segundo, hubiera habido una visión mucho más técnica de las dificultades de crear una moneda común y la necesidad de haber tenido eso junto con disciplina fiscal y una tesorería que no existe. Este es el primer grupo económico que no tiene tesorería. Yo creo que eso está ahí, eso tiene que depender mucho la visión de influencia económica que quería lograr de alguna manera Alemania en todo el este europeo, pero yo creo que hubo una preeminencia de las visiones políticas antes y por tanto nació con serios problemas como es el caso que estamos viendo ahora. Lo segundo, el Banco Central Europeo también nació muy condicionado, porque se quiere, para convencer a la opinión pública alemana que no se iba a jugar con la moneda. El Banco Central Europeo nació el euro, que para los alemanes era el marco con otro nombre. Y por tanto, eso le dio una inflexibilidad que es incompatible y que, como dice muy bien Fernando, tiene que de alguna manera, frente a la gran emergencia, y salió, porque en el fondo a veces, ya compraron el mercado secundario, pero en el fondo nació así, nació, como se dice, recortado en sus salas de poder de intervención, y eso por supuesto mató la capacidad de acción del Banco Central. Yo espero que eso se pueda flexibilizar ahora. La otra cosa, la tercera cosa, que también predomina en Europa, es que el ajuste solo no alcanza. Con el ajuste solo no vamos a crecer. Y yo creo que eso es un poco lo que está en la filosofía. La filosofía central de esto, que parte sobre todo de Alemania, es que si nos portamos muy bien y hacemos las cosas, aunque sea un ajuste horroroso, bueno, pues los mercados les va a gustar y van a confiar. No es así, los mercados invierten, además hay posibilidades de inversión, de crecimiento, si no, no invierten. Yo pregunto, ¿por qué no movilizan al BEI, por ejemplo, para dar créditos al desarrollo, a las pequeñas y medianas empresas, esas cosas que están faltando en Europa? Es un tercer punto que me parece importante. Yo creo que la otra cosa es, de alguna manera, el tratar de buscar la reducción de la deuda por los métodos conocidos. Yo decía, los griegos pudieron haber seguido perfectamente una imagen parecida al Brexit y no hubiera pasado nada. Hubieran podido seguir en el euro y hubieran tenido una relación que ahora ya está en el 50% y no logra conformarse. Yo creo que lo que dice Fernando, el ministro, es cierto. Yo creo que vamos a tener momentos muy peligrosos. Espero que haya en definitiva una salida, pero si la demora continúa, yo creo que los hechos van a desbordar a la voluntad de los políticos. Y vamos a tener en definitiva un cataclismo y, como decían ustedes, lo vamos a pagar todos. Yo creo que en ese sentido la idea de que podemos ser nosotros inmunes a una cosa que afecta hoy nada menos que al 20% del Producto Mundial puede ser algo al que podamos escapar. Pero yo creo que ese panorama es lo que da, y de cierta manera, yo digo, hoy tenemos dos Europas con dos visiones distintas. La Europa del Norte y la Europa Mediterránea. Son dos visiones distintas de lo que hay que hacer. Una es la Europa virtuosa, sajona, en fin, calvinista, la otra es la Europa latina y aparece como la Europa pecadora. Yo creo que no en el fondo esas dos visiones están puestas arriba de la mesa y yo creo que ahí tenemos un poco el problema central. Yo espero, todo eso en definitiva reclama
reclaman liderazgo, ¿no? Liderazgo político. Hay una falta de confianza en Europa, la gente no cree en la política, la gente no cree en los políticos y así es muy difícil hacer patria.